del Señor. ¿Qué tema el día de hoy? La gloria del Señor está con nosotros, la presencia del Señor está con nosotros y vamos de victoria en victoria. Y, y siempre hemos aprendido eso. ¿Quién puede vencer a un hombre de una mujer de Dios? ¿Quién puede? Es algo, no hay forma de definirlo, ¿verdad? Todos podemos decir que no hay manera. No hay manera de derrotar al pueblo de Dios, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a los hijos de Dios. No hay manera. Y ni hablar del ungido, ¿verdad? Sabemos que el ungido del Señor no hay que tocarlo. Eso toda la Escritura lo aprueba. Pero lo que no aprueba toda la Escritura es que podemos ser vencidos y derrotados y destruidos. Incluso si la presencia de Dios está con usted. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Y quiero dejar una enseñanza. Porque mucha gente está confundida por ahí. Digamos que se ha establecido una doctrina que la heredamos del catolicismo, ¿sí? De que podemos vivir de cualquier manera y que Dios igual nos bendice. ¿Verdad? Esa vida que muchos tienen, ¿verdad? Que se permiten determinadas cuestiones en su vida, sin sacrificio, sin entrega, sin devoción. Y eso abarca muchas áreas, ¿verdad? Desde el congregarse hasta el estudiar la Biblia, el ser fiel en las ofrendas y los diezmos, abarca muchas áreas de la vida cristiana. Hay quienes van de cualquier manera en su vida cristiana, en su familia, en la crianza de sus hijos, en su andar en la ciudad. De cualquier manera, total, no pasa nada porque Dios está con ellos, porque son hijos de Dios. Y muchos esgrimen esto. Yo soy hijo de Dios y Dios me va a bendecir. Y muchos van a decir, yo decreto que Dios me va a bendecir. Y yo declaro que Dios me va a bendecir, y muchos lo dicen y lo hacen. Sin importar su condición. Sin importar su condición. Hay algo que es cierto. Somos hijos de Dios. Hay bendición donde está la presencia de Dios. Hay libertad donde está el Espíritu del Señor. Son verdades que no se pueden esconder debajo de la almohada, como se dice, o debajo de la mesa. Pero también hay otras verdades en la Escritura, que vamos a descubrirlas, y vamos a aprenderlas, y vamos a prestarle atención, porque muchas veces nosotros vamos a enfrentar crisis en nuestra vida, y tenemos que estar seguros de que la presencia del Espíritu Santo de Dios va con nosotros. Porque usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo, bautizado en la iglesia, ¿verdad? Y hablar en todas las lenguas espirituales que usted quiera decir, saberse todo el pe a pa de la Biblia y ser derrotado bruscamente y expuesto bruscamente, sin propósito y sin razón. Que no es lo mismo que pasar un periodo de prueba. Nos entendemos la diferencia, ¿verdad? Hay momentos en los cuales somos pasados por desiertos, por dificultades, en los cuales el Espíritu del Señor nos está acompañando mientras vamos pasando la crisis. Eso es una cosa. Y podemos aparentar cierta derrota delante de muchos, nos pueden mirar muchos y decir, mirá cómo está, mirá cómo la está pasando, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Se entiende esta diferencia? El Espíritu Santo está sobre mí y eso, ¿qué es lo que pasa? Me da paz y me da seguridad. Pero muchas veces, hay gente que confunde esa paz y esa seguridad con algarabía y gozo. Hay gente que justifica su error y se siente gozoso porque Dios está con él. Pero lo que no saben es que van a una derrota fugaz, porque va a ser muy rápida, pero muy destructiva. Pastor, usted está diciendo un disparate. No, estoy hablando de lo que dice la Escritura. Innumerable cantidad de veces en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos muestra este principio. Y por alguna razón está en la Biblia. Si está en la Escritura, yo le tengo que poner atención. Para eso está. La palabra del Señor me edifica, la palabra del Señor guía mis pasos. Si no, no soy guiado por la palabra de Dios,
yo no vivo bajo la Escritura y a mí me tiene que regir la enseñanza de la Escritura. Digo yo, por ahí estoy equivocado. Alguno podrá pensar que estoy equivocado. En Facebook, en YouTube, donde vean este video, pueden decir y pueden argumentar muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a ver varios versículos. Así que prepárese. Prepare un lápiz, prepare un papel para anotar los textos o acompáñeme rápidamente a 1 Samuel capítulo 4. Y vamos a comenzar allí. 1 Samuel capítulo 4. A ver qué dice la Escritura. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 4. Rápidamente, vamos a la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. ¡Wow! ¡Wow! Y usted me podrá decir, sí, lo que pasa es que Israel pecó. Esos eran hijos desobedientes. Pero, ay, ¿será que eran hijos desobedientes? Si vemos el versículo 1, estaban bajo la autoridad de Samuel. Versículo 1 de 1 Samuel 4. Samuel habló a todo Israel. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. ¡Wow! Ebenezer, ¿hasta dónde nos ayudó el Señor? Hasta aquí. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Más bíblico y más profético ese texto no podía ser. Vino palabra del Señor a Samuel, y Samuel entregó la palabra de Dios al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue a la batalla. Y estaban en Ebenezer. Todos sabemos el significado que tiene eso. Incluso hay muchos que lo ponen de título de iglesia, de título de la puerta de su casa, en las paredes de su ventana, de su casa, en cartelitos, yo qué sé. Incluso en el mate, en la computadora, Ebenezer, en su portal de Facebook, Ebenezer, en ese lugar. Hasta allí llegó el pueblo de Israel y fue derrotado. Bajo la dirección de Samuel. La culpa fue de Samuel. Sí, Samuel estaba en pecado, y porque Samuel estaba en pecado, el pueblo cayó en pecado y fueron vencidos. Porque vieron que la gente dice eso, ¿no? El pueblo fracasa porque el pastor fracasó primero. Samuel estaba allí guiado por el Señor. Y Samuel entregó palabra al pueblo de Israel para ir en contra de los filisteos. Y los filisteos vencieron a los hijos de Dios. Y acá viene el gran conflicto. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, a Ebenezer, ¿verdad? Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo al arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hasta ahí leemos, punto. Y después vamos a seguir leyendo. Entonces, bien, acá viene nuestro consejo. El consejo, se juntan los obreros, los diáconos, yo que sé, los arcángeles, los querubines de algunas iglesias, porque vieron que hay iglesias que tienen querubines, ¿no? Interesante esto. No sé cómo hicieron, porque están en el cielo, los querubines están en la presencia de Dios. Pero bueno, hay iglesias que tienen querubines. Supongamos, llamamos a los querubines, a los arcángeles, a los serafines, llamemos al que levanta, al que recoge la basura, que viene de la municipalidad también, por las dudas, para que haya más testigos. Entonces, ahí se reunieron todos y dijeron, ¿qué pasó acá? Dios iba con nosotros, vamos bajo la dirección del pastor y fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Ya sé, vamos a traer el arca del pacto, entonces vamos a pactar. Porque cuando venía el arca del pacto había que pactar, había que hacer un sacrificio. No se podía tocar el arca sin presentar algo delante del arca. Había que tocar el arca en plena santidad, había que estar cerca del arca en una santidad majestuosa. Para eso había que hacer todo un montón de cuestiones, ¿verdad? Que la tradición judía lo tenía en la ley. Entonces ahí podíamos traer el arca, porque no alcanzaba con ir en el nombre del Señor. Ahora necesitábamos la presencia del Señor, porque en el arca del Señor, ¿qué es lo que estaba? La presencia del Señor. También estaba el cayado de Moisés, y estaba la copia de la ley. ¿Qué más estaba? El Espíritu de Jehová. O sea, no había estandarte más poderoso que la presencia del Señor. Y donde estaba la presencia del Señor, lo decíamos recién en la alabanza, hay libertad.
hay bendición. Y nada puede vencer a quien tenga la presencia de Dios. Y usted me va a decir, amén, gloria a Dios, pastor, aleluya. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fitnes. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora sí, aleluya, gloria a Dios. Y el gozo llegó, inundó la casa. Y ahora todos contentos, porque luego de una gran derrota, de una gran vergüenza, de una gran pérdida, todo el pueblo estaba gozoso, porque allí estaba la presencia de Dios. Dijeron, bueno, ahora sí, no nos detiene nadie, ni el frío, ni el calor, ni la hora polar, ni la ola focal, porque por la duda que vengan las olas, pueden venir las focas, los pingüinos, en fin. Todo eso, un ballenero puede venir atrás. Como le quieran llamar, no nos para nadie. Pero al primer frío ya no se evangeliza, al primer calor ya no se evangeliza, en fin, sigamos adelante. Entonces podemos decir, no nos para nadie, porque ahora la presencia de Dios está con nosotros. Y los enemigos sabían que la presencia de Dios estaba con ellos. Y el enemigo sabe cuando usted tiene la presencia de Dios. El diablo sabe cuando usted está lleno de la presencia de Dios. El diablo sabe cuando usted camina con Dios. Y el diablo sabe que si usted camina con Dios, usted puede ser vencido. Pero el diablo sabe que cuando está la presencia de Dios, las cosas cambian. Y el pueblo de los filisteos, en el versículo 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¡Wow! El enemigo sabía que allí estaba la presencia de Jehová y sabía que si el pueblo de Israel tenía el arca de Jehová, jamás será vencido. Y como lo dice el corito, el pueblo unido jamás será vencido. Pero no pasó así. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Gloria a Dios! Y ahí todos gozosos, y ahí todos contentos, porque el enemigo sabía que ahora usted es peligroso. Y hemos aprendido esto durante generaciones, que si está la presencia de Dios, no hay manera de que seamos vencidos. Incluso el enemigo, sabiendo que es bien difícil o imposible tocar a un hijo de Dios cuando está la presencia de Dios en él. El mismo pueblo de Filisteo dice en el versículo 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esas fueron las expresiones de los filisteos, porque la presencia de Dios estaba con los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderío! ¡Qué glamour! ¡Qué foto para la portada de Facebook! Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, con arca y todo. Con Dios y todo. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? La victoria estaba asegurada y vino el profeta de Dios. Como escucho a muchos decirme, me vino una palabra profética en la iglesia de fulano y Dios me habló y me entregó una palabra, sin embargo, pasaron los meses y me va peor. ¿Saben cuánta gente escucho yo decirme eso? Que me llama por consejería. Pastores, ministros. Apóstol, me vino una palabra profética y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora no me para nadie. Y al poco tiempo está peor que al principio. ¿Qué pasó? El enemigo sabía que estaba la presencia de Dios. El hombre estaba seguro de que estaba la presencia de Dios. El pueblo estaba seguro que estaba la presencia de Dios. Sin embargo, la derrota fue terrible. Y el destrozo que se hizo fue enorme.
Terminó diciendo el pueblo de Israel en el versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué fue lo que se le quitó a Israel? La presencia misma de Dios le fue quitada. La presencia misma de Dios, el poderío de Dios le fue quitado. Pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a ver qué pasa después, porque esta historia continúa, así como continúa nuestra vida en medio de las crisis, en medio de las pruebas. Versículo 1 del capítulo 5, primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y todos ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¡Tremendo! O sea que el poderío de la presencia de Dios estaba en el arca presente. Y tiró al suelo, derrumbó al Dios de los filisteos. Pero qué interesante que la misma presencia de Dios en los hombres de Dios, entre comillas, no pudo causar el mismo efecto contra sus enemigos, que servían a esos dioses. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjense lo que hizo la presencia de Dios cuando estaba en las manos de los hombres de Dios. Trajo derrota a esos hombres de Dios. La presencia de Dios en hombres de Dios trajo derrota a esos hombres de Dios. No se pierda. Y la presencia de Dios en las manos de los enemigos de esos hombres de Dios trajo miseria y muerte. No derrota, miseria y muerte. Mortandad y dolores impresionantes. En el campo de batalla murieron 30.000 hombres, pero murieron en el campo de batalla. Pero cuando uno toma una victoria, uno festeja la victoria. Los filisteos llevaron la victoria para su casa y llevaron la destrucción para su casa. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. O sea que cuando la presencia de Dios fue tomada de los hombres de Dios, del pueblo de Dios, esa presencia de Dios en el lugar equivocado trajo destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Qué interesante. ¿No es casi lo mismo? Hombres de Dios que van a la batalla con la presencia de Dios murieron. Esa presencia de Dios es tomada como una victoria en un pueblo pagano que servían a otros dioses, y esa victoria les trajo muerte. ¿Cuál es el punto en común en ambos? Vaya pensando mientras seguimos avanzando. Versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Samuel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Filisteo? El pueblo filisteo hizo lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando llegó el enemigo, cuando llegó la calamidad, se juntaron los principales y tomaron consejo y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Igual que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos ahora? El pueblo de Israel dijo, traigan el arca del Señor para que tenga la victoria. Y fueron vencidos. Cuando el arca del Señor estaba en el pueblo de los filisteos, el arca del Señor lo que trajo fue muerte. La presencia de Dios trajo muerte y destrucción en las dos. Y allí, ¿qué fue lo que dijeron los sabios? Llévensela a la ciudad vecina. Y en la ciudad vecina trajo muerte y destrucción. ¿Y qué pasó? Llévensela a la otra ciudad. Y así fue de ciudad en ciudad el arca. Y donde estuvo el arca fue muriendo todo el mundo. Fue trayendo destrucción. Y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores.
Fíjense, y ahora cambian de ciudad porque ya no alcanzaba. Y dice, versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Israel, del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¡Wow! Fíjense el temor que había de la presencia de Dios. Yo quiero que ustedes vean este detalle, que no es poco común, no es poco importante. El pueblo de Filisteo, cuando fue a luchar contra los israelitas, tembló cuando llegó el arca, pero con el arca fueron vencidos y ganaron los filisteos, que temían, los filisteos temían a la presencia de Dios en el arca. Los israelitas no temieron a la presencia de Dios en el arca. Usaron la presencia de Dios como un motivo de ganancia. Usaron la presencia de Dios para justificar su victoria, pero no temían a la presencia de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios sí temían a la presencia de Dios. Aún así, vencieron. ¿Van entendiendo? A donde llegó la presencia de Dios en un pueblo que no tenía a Dios, a nuestro Dios por Dios, sabían que iban a ser destruidos por esa misma presencia, sin que hubiera un solo hombre de Dios presente. Estaba solo el arca, estaba solo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, sin ningún hombre de Dios, venció a más enemigos que la presencia de Dios en manos de 30.000 hombres de Dios. ¡Wow! 30.000 hombres de Dios llenos de la presencia de Dios fueron derrotados. Y ningún hombre de Dios en la presencia de Dios, ningún hombre en un pueblo pagano donde estaba la presencia de Dios, fue necesario para vencer a los enemigos del pueblo. Porque la misma presencia los destruyó a todos. ¡Qué tremendo esto! Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad había subido al cielo. ¡Wow! ¿Alguien va entendiendo lo que pasa con la presencia de Dios? ¿Saben cuánto tiempo estuvo la presencia de Dios en tierra filistea? 7 meses. 7 meses. Y en 7 meses, la presencia de Dios en una casa impía trajo destrucción. En una tarde, en un campo de batalla, en una tarde, la presencia de Dios en un pueblo que no tenía temor de Dios fue suficiente esa tarde para que esos 30.000 hombres que no temían a Dios fueran destruidos. En una tarde. En una tarde. Capítulo 6 de Primera de Samuel, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos durante 7 meses. 7 meses. Y en esos 7 meses, hubo gran mortandad en tierra de filisteos. 7 meses de muerte y calamidad en el pueblo filisteo, de la presencia de Dios. Versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Los filisteos devolvieron la presencia de Dios a su lugar, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Pero fíjense esto. Capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¡Ay, aleluya! Miren esa palabra, cómo le raspa la garganta a muchos. Santificaron a Eleazar
su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¡Wow! 20 años estuvo el arca en la casa de este hombre, de Abinadab. 20 años. No murió nadie. No se enfermó nadie. Durante 20 años, según la historia, según el contexto que usted puede leer de la historia, son varios capítulos, hubo mucha mortandad y destrucción alrededor, menos en la casa de Abinadab. No hubo. Pero había una clave. 7 meses estuvo en el pueblo filisteo, donde ninguno honraba a Dios, y destruyó por todos lados a la gente. Una tarde estuvo en un campo de batalla y mató a 30.000 hijos de Dios. 20 años en la casa de Abinadab, pero Eleazar estaba santificado. ¿Ven la diferencia? Podemos decir que somos hijos de Dios y que tenemos garantizado el cielo y todas las victorias a nuestro favor. Pero si la santidad no es parte de nuestra vida, la presencia de Dios va a obrar en nuestra contra. La presencia de Dios nos puede destruir, nos puede llevar a una derrota de la cual no podemos levantarnos, aunque Dios esté con nosotros. Aunque Dios esté con nosotros. Usted puede escuchar la voz del pastor, pero puede hacer su vida. Samuel estaba hablando al pueblo de Israel en el versículo 1 cuando comenzamos. Y aún así ser derrotado. Entonces un día se levanta Samuel después de ver esto, pasados 20 años, pasados 20 años. Pasados 20 años. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¡Wow! ¡Qué lindo! La gran diferencia estaba allí. La gran diferencia está allí. Muchas veces vamos a enfrentar muchas situaciones en nuestra vida y podemos tener solo derrotas. Ir a la batalla confiados de que Dios va con nosotros. La presencia de Dios con nosotros, como el pueblo de Israel iba con el arca. Y lo único que podemos ver a nuestro alrededor va a ser destrucción, derrota y pérdida. Y lamentación. Podemos buscar el mejor consejo como hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos ahora? Podemos ir al pastor y pedirle consejo. Hoy mucha gente no le pide consejo al pastor ni siquiera para hacer nada. Hacen su vida y no le piden consejo al pastor. En la Biblia era impensable eso. Hacer la vida sin pedir consejo a los líderes espirituales es impensable. Inaceptable. Pero en el siglo XXI, en el siglo XX, con una nueva generación de creyentes que son todos poderosos, más poderosos que Dios, entonces el pueblo de Israel se creyó eso. Y dijo, basta con que esté la presencia de Dios conmigo. Y ese es el mensaje que yo escucho en muchos lugares y muy tristemente lo escucho. No basta solo con decir yo tengo a Dios. Yo tengo que tener un corazón realmente dispuesto al Señor. Puedo ser un pecador, puedo pecar, fallarle a Dios, pero mi corazón realmente entregado al Señor. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. La santidad que tenía Eleazar, hijo de Abinadab, es esa. Eleazar tenía un corazón abierto y dispuesto al Señor, igual que Abinadab. Ustedes saben que este Abinadab, hay varios Abinadab en el Antiguo Testamento, pero solo este es el único que no aparece con ascendencia. No hay registro de quiénes son los padres de Abinadab.
No hay. Sin embargo, de este Abinadab. Sin embargo, lo que es bien claro es que su casa, su hijo, fue consagrado a santidad a Jehová. A santidad a Jehová. Y esa es la clave. Esa es la clave. Queremos alcanzar muchas victorias, vencer a todos nuestros enemigos, ir de victoria en victoria, y tenemos la promesa de que así será. Pero si no tenemos esa santidad, si nuestro corazón no está realmente dispuesto a obedecer al Señor, a obedecer su palabra, a sujetarnos a nuestros líderes, porque el pueblo escuchó a Samuel, pero Samuel no fue escuchado. Ustedes van a poder escuchar, leer allí, ¿verdad? Pueden leer allí claramente en el versículo 1 del capítulo 4, 1 Samuel 4:1. Samuel habló a todo Israel, pero no dice nada de lo que el pueblo escuchó. Y el pueblo no manifiesta respuesta. Sin embargo, ahora, después de 20 años, después de más de 20 años, porque fueron 7 meses el arca de Jehová en tierra filistea, más 20 años en la casa de Abinadab. Después de todo ese tiempo de estar en guerra contra los filisteos y de haber padecido mucha muerte y mucha calamidad, vieron que en la casa de Abinadab no pasaba nada. Al igual que en la casa de Obed-edom después. Cuando David viene, toma el arca de la casa de Abinadab y la lleva a la casa de Obed-edom. Y en la casa de Obed-edom, todo el tiempo que estuvo el arca, ¿qué hubo? Bendición. Bendición. La presencia de Dios, la bendición de Dios, la grandeza de Dios, todas las victorias que usted se puede imaginar están para nosotros. Están para todos nosotros. La clave es cómo estamos nosotros con esa presencia de Dios. ¿Cómo está su corazón el día de hoy? ¿Realmente Cristo es el Señor de su vida? ¿Realmente Cristo es el Señor de su corazón? Porque allí llegó la palabra de Dios por boca de Samuel, pero nadie lo escuchó. Primera de Samuel 4:1. Samuel habló a todo Israel, pero el pueblo fue vencido. No había un corazón dispuesto. No había un corazón listo para escuchar la voz de Dios. Tristemente, a veces necesitamos pasar por muchas derrotas, por muchos dolores y por muchas tristezas para abrir nuestro corazón y decir, el pastor habló y no lo escuché. Porque veo que en la casa de donde está el pastor hay bendición. Las crisis pasan alrededor de la casa de ellos. A ellos les sacuden la estantería así de vez en cuando. Pero siempre están bien. El pastor no es Superman. La diferencia está en lo que hay en su corazón para el Señor. ¿Qué tan dispuesto está su corazón para que el Señor tome cuenta de él? ¿Qué tan dispuesto está su corazón para que Jehová, para que el Señor sea el Rey a quien servir? ¿A quien servir? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Los dioses ajenos son todas las cosas que ocupan el lugar de Dios en su vida. Son todas las excusas que usted tiene a la hora de no hacer lo que Dios espera de usted. Astarot tiene que ver con todo lo que es la perversión sexual, literalmente. Pero los dioses ajenos es todo lo que ocupa su tiempo de vida, sus ocupaciones ajenas a la obra de Dios. Cuando yo quito lo que no corresponde en mi corazón, se llama santidad. Yo me santifiqué. Me separé de todo eso. Y de ahí preparo mi corazón para oír la voz de Dios. Para oír la voz de Dios. Cuando yo tengo un corazón dispuesto a oír la voz de Dios, viene la palabra de Samuel: oraré por vosotros a Jehová. Qué interesante.
Samuel no se incluye en la oración, como tampoco a Obed-Edom ni a Eleazar su hijo. Interesante. ¿Ven cómo los hijos de Dios podemos ser derrotados? Podemos ser destruidos, sin importar cuánto nos jactemos de lo que Dios nos haya dado o lo que tengamos de Dios. Que nuestro corazón siempre esté abierto a la presencia de Dios y esté dispuesto a la santidad. Y nuestra vida acompañe ese corazón para poder recibir la presencia del Señor en nuestra vida y que sea de bendición para nosotros. Bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Nadie de la familia de Abinadab pereció. Nadie de la familia de Abinadab fue destruida. Todos fueron bendecidos, todos fueron guardados. Ninguno padeció enfermedades. Fueron prosperados en todos sus caminos, como fue la familia de Obed-Edom. Y lo de Obed-Edom lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 6. ¿Entienden esto? Que a partir de hoy nosotros podamos tener una vida distinta, podemos analizar qué hay de nosotros, de los dioses todavía, que no le corresponde estar en nuestra vida. ¿Qué nos está separando de esa presencia de Dios? ¿Qué nos está separando de las victorias que queremos alcanzar? Cuando tenemos la promesa de la victoria. Israel tenía la promesa de vencer a sus enemigos, pero fue derrotado por ellos. Grandemente derrotado. Y el problema no fue ni el sacerdote, ni el problema fue la presencia de Dios. El problema fue el hombre de Dios, la mujer de Dios, que no supo tener un corazón dispuesto. Si yo dispongo mi corazón, el Señor va a hacer la obra. Mi invitación esta tarde es que usted disponga su corazón para el Señor. Entregue su corazón al Señor de todo, de par en par. Abra su corazón de par en par a la presencia de Dios, para que Él entre. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Al que abriere, yo entraré y cenaré con Él. Ahí sí, no hay quien pueda vencer. No hay mal que pueda tocar la casa de un hombre o una mujer de Dios, como no tocó la casa de Abinadab, como no tocó la casa de Obed-Edom, como no tocó la casa de Obed-Edom.